Hola, buenos días. En un momento más vamos a iniciar. Mientras, por favor, vayan escribiendo su nombre en el chat para el registro de la asistencia. Vamos a esperar un minuto más y ahorita damos inicio. ¿No? Bueno, ok, entonces voy a iniciar. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener esta sesión que tiene que ver con la práctica número 3 de física experimental. Y en este caso vamos a ver el concepto y conceptos relacionados con el tiro parabólico. Entonces voy a iniciar mi presentación. Esta es la... ¿Me pueden decir si lo ven? Es un documento de Word. Sí, Perfecto, gracias. Entonces, este documento de Word, como cada práctica, yo les comparto. Esta es una guía de lo que deben de hacer, cómo lo deben de realizar. Entonces, esto yo se los comparto. Es una guía estructurada con todo lo que hay que realizar. Entonces, acá viene el nombre de la práctica, tiro parabólico, el objetivo, los materiales. Voy a iniciar por la última parte, que es la que tiene que ver con la teoría, conceptos y ecuaciones, para abrir el tema y ya después, en un segundo momento, ahora sí vamos a pasar a la práctica, qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, qué tienen que calcular. Ok, entonces iniciamos por la parte de la teoría. Siempre les comparto ecuaciones, conceptos en la última parte. Acá está, en la parte 6, en este caso, el apartado 6 es lo que tiene que ver con conceptos y ecuaciones. Acá hace mención de que es un proyectil, porque dentro del tiro parabólico vamos a rescatar varios conceptos, entonces es importante que sepamos a qué se está refiriendo. En este caso, un proyectil es cualquier objeto, puede ser cualquier objeto, lanzado al espacio, lanzado sin fuerza de propulsión propia, o sea, alguien lo aventó, algo lo empujó. Eso es un proyectil, puede ser cualquier objeto. A eso le vamos a llamar proyectil. El tiro parabólico dice que es un movimiento desarrollado en un plano vertical y es la combinación de dos movimientos. Este movimiento va a tener dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical, tanto en posición como en velocidad, y aceleración. En este caso, el tiro parabólico tiene que ver, como todo lo que vemos acá, casi con vectores. Entonces hay que saber cómo calcular la magnitud de un vector, sus componentes rectangulares. Ok, seguimos con la parte de la teoría.
El movimiento de un proyectil. Acá dice que el movimiento de vuelo libre de un proyectil a menudo se estudia en función de sus componentes rectangulares. Nosotros ya sabemos a qué se refiere con componentes rectangulares, o sea, descomponer en X y en Y con respecto a dos ejes, y estos dos ejes entre sí son perpendiculares. Ok, dice, cuando se hace caso omiso de la resistencia del aire. Esto es importante porque aquí estamos entrando en una idealización. Estamos idealizando que no, que la resistencia del aire, que al final es una fuerza que se opone al movimiento, no nos está impactando. Esta es una idealización de entrada, así no sucede físicamente, pero para nuestros fines y para fines del movimiento de un proyectil en esta situación, lo vamos a idealizar así, como que la resistencia del aire no nos está impactando, ¿sí? De entrada se dice los límites o las limitantes que tenemos. Ok, entonces cuando se hace caso omiso de la resistencia del aire, aquí no la vamos a considerar, es lo que dice en pocas palabras. La única fuerza que actúa en el proyectil es su peso, y el peso al final es una fuerza, el cual hace que el proyectil tenga una aceleración dirigida hacia abajo constante. ¿Y cuál es esa aceleración constante? Pues es la atracción de la Tierra, es la gravedad. En este caso, la gravedad, si lo queremos expresar en unidades del sistema internacional, es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Es constante la aceleración en cualquier parte de la Tierra, se considera que es la misma. O en el sistema FPS o sistema inglés, es 32.2 pies por segundo al cuadrado. Ok. Y luego ya habla del movimiento horizontal. Como dijo que este movimiento está compuesto por dos componentes, una en X y una en Y, una horizontal y una vertical. Empieza con el movimiento horizontal. La velocidad en la dirección horizontal o en el eje X es constante. Esta velocidad no está variando. Y la velocidad en X dice, SVX es la velocidad de X en cualquier punto. Va a ser igual a, esto de aquí quiere decir velocidad inicial en X, o sea, con la que parte el objeto al momento de ser lanzado, esa es la velocidad inicial. La velocidad inicial, al ser un vector, tiene una componente en X y una componente en Y. En este caso, esta que está aquí representa la componente en X de la velocidad inicial. V subíndice 0 es velocidad inicial. Y V subíndice 0 y aparte X es componente en X de la velocidad inicial. ¿Sí? Ok. Entonces, para el movimiento horizontal, dice que la velocidad en X en cualquier punto que tú estudies de ese recorrido del proyectil, la velocidad en X va a ser igual a la componente en X de la velocidad inicial. ¿Qué se necesita aquí? Pues conocer cuál es la velocidad inicial, ¿no? Y ya de ahí podemos conocer la componente en X en cualquier punto del movimiento. Esto es hablando de las velocidades. Hablando de la posición, ahorita les voy a mostrar un diagrama que hice. Hablando de la posición que tiene que ver con la posición horizontal, estamos hablando todavía de movimiento horizontal, con la componente en X del punto donde se va a encontrar. Esa componente en X dice que es igual a la posición inicial. Posición inicial es del punto donde estás partiendo. Si estás partiendo del origen o tu origen de coordenadas lo colocas en el punto que partes, entonces la componente en X de ese punto va a ser 0. Estás partiendo del origen. Entonces, la posición en X es igual a la posición inicial en X, la componente en X de la posición inicial, más, este es un producto, la componente en X de la velocidad inicial por el tiempo que transcurre. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú conoces la componente en X de la posición inicial y conoces tu posición inicial, la componente en X de la velocidad inicial y conoces tu posición inicial, el movimiento en X únicamente está en función del tiempo. El tiempo aquí es la variable
independiente y la posición está en función del tiempo. La posición depende del tiempo. Es lo que nos dice este par de ecuaciones. Les voy a presentar acá la imagen. Miren esta para que la vean. Ahí está, aquí está. Hice este diagramita. Acá está. Nosotros vamos a estar trabajando con este diagrama a lo largo de toda la práctica. Entonces, aquí lo primero que vemos en el diagrama y lo que se debe de señalar son los ejes. ¿En dónde están los ejes coordenados? ¿Dónde están ubicados? Aquí está el eje X, esta flecha roja, y el eje Y, esta otra. Por simpleza y por funcionalidad, los ejes coordenados, les digo, se posicionan en el punto inicial. El punto inicial de esta trayectoria o del movimiento del proyectil es A. Entonces, por funcionalidad, lo colocamos los ejes de coordenadas o el origen aquí en el punto de partida. Entonces, este es nuestro punto de partida. Aquí tiene sus componentes X y Y las dos tienen un subíndice 0. O sea, quiere decir que esa es la posición inicial, la posición 0. En el tiempo 0, este es el punto de donde partimos. Que en este caso, pues sería 0,0. Es el origen. Entonces vamos a trabajar con esta trayectoria. Es una parábola. El movimiento que describe un proyectil al ser lanzado en la Tierra, bueno, en cualquier parte de la Tierra, y al ser atraído por la gravedad, es una parábola, tiene forma de parábola. ¿Sí? Por eso se llama movimiento parabólico. Ok, entonces esta es la velocidad inicial, es un vector, les digo. Esta velocidad inicial, yo tengo otra imagen, espérenme. Está igual a esa, pero ya viene descompuesta la velocidad. Aquí está. Esta velocidad inicial que está acá, como es un vector, lo podemos descomponer en su componente en X, que es la que sigue el eje X, y su componente en Y, que es la paralela al eje Y. Entonces aquí ya está su representación. Aquí dice componente en X de la velocidad inicial. Y aquí dice componente en Y de la velocidad inicial. Y este ángulo teta, este es el ángulo teta, así se llama este símbolo teta, es el ángulo de elevación, es el ángulo con el que inicia el movimiento, con el que es lanzado el proyectil. Si conocemos este ángulo teta, nosotros podemos descomponer esta velocidad en su componente en X, que le correspondería el coseno de teta, y su componente en Y, que le correspondería el seno de teta. Todo esto viene en ecuaciones. Ahorita nada más así rápidamente les estoy comentando esta gráfica. Entonces aquí vamos con la velocidad inicial, su componente en X, su componente en Y y el punto de partida. Ok, sigo con los conceptos. El movimiento vertical, ahora sí. Para el movimiento horizontal nos bastan estas dos ecuaciones, una que habla de la velocidad, de la componente de la velocidad que es un vector, y otra que habla de la posición. Aquí dice algo muy importante, y esto que no se les olvide. La componente horizontal de la velocidad siempre permanece constante durante el movimiento. Y es lo que nos dice esta primera ecuación. La componente horizontal de la velocidad no va a cambiar durante todo el movimiento. No hay aceleración, no va a aumentar ni disminuir la velocidad. Va a permanecer constante. La aceleración es un cambio en la velocidad, por eso no tiene aceleración, porque nunca cambia, nunca aumenta ni nunca disminuye, permanece constante. La que sí va a cambiar es la velocidad vertical, porque ahí sí hay una aceleración, que es la aceleración de la Tierra. Los 9.81, esa es una aceleración. Bueno, el movimiento vertical lo vamos a describir con estas tres ecuaciones. La primera nos habla de la velocidad, de la componente en Y de la velocidad en cualquier punto. Para esto siempre tienes que tener dos puntos de cálculo. Puede ser el punto inicial y un punto medio, el punto inicial y un punto final, los que tú quieras, pero siempre tienes que trabajar con dos puntos de la trayectoria. Bueno, entonces la componente en Y para cualquier punto va a ser igual a ¿qué? A la componente en Y
de la velocidad inicial, es lo que nos dice esto, menos un producto. AC es la aceleración. En este caso, nuestra aceleración, mientras estemos en la Tierra, va a ser 9.81. Si estamos en el sistema internacional, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Ajá. Y por el tiempo. Aquí lleva el signo menos porque no se lo puse a la aceleración. Pero si se lo ponen a la aceleración como menos 9.81, pues ya este signo sería positivo. Nada más es eso. Todo esto viene más desglosado en lo que van a calcular. Ok, entonces continuando con el movimiento vertical, eso es en cuanto a la velocidad. Si se fijan, la componente en Y de la velocidad también está afectada o está en función del tiempo. Aquí nuestra variable independiente, lo que nos marca cómo va cambiando la velocidad es el tiempo. Esta segunda ecuación es para la posición, para la altura, qué tan alto va el proyectil, qué tanto sube, qué tanto baja, en cualquier punto. Y dice que es igual a la posición inicial, la coordenada en Y de la posición inicial, que para nuestro diagrama sería el 0, estamos partiendo del origen, 0,0, entonces sería el 0, más un producto, que es el tiempo por la componente en Y de la velocidad inicial, y menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok, aquí otra vez la aceleración es 9.81, si estamos en sistema internacional. Y ya esta última ecuación relaciona dos de las anteriores y relaciona velocidad inicial con velocidad final y con posición, con alturas. Estas Y son alturas. Ok. Bueno, ya de ahí, conociendo estas ecuaciones tanto en Y como para X, o sea, para el movimiento horizontal y el movimiento vertical, nos dan la magnitud de la velocidad. Les digo, la velocidad es un vector. Nosotros hemos visto vectores como fuerzas, pero la velocidad también es un vector y se maneja igual. Va a tener sus componentes rectangulares. Una vez encontradas sus componentes rectangulares, si queremos encontrar la magnitud de este vector de velocidad, solamente hay que elevar al cuadrado ambas componentes, sumarlas y obtener la raíz cuadrada. Y esto nos va a dar la magnitud. ¿Qué tan grande o qué tan chica es esa velocidad? En cualquier punto. Entonces aquí está la magnitud como cualquier vector. Ya vienen conceptos que vamos a utilizar, que es el ángulo de elevación y cómo se representa. Para nosotros el ángulo de elevación se va a representar con teta, con el ángulo teta. Y dice que es el ángulo que forma la dirección de la velocidad inicial, ojo aquí, velocidad inicial, con el plano horizontal. Y su unidad son grados. Vamos a manejar grados. Volviendo un poco a este diagrama de acá. Aquí está. Este es teta. Para nosotros teta es el ángulo que se forma entre la velocidad inicial y la horizontal. ¿Sí? Este va a ser teta. Es un ángulo de elevación. ¿Qué tan elevado está a partir de la horizontal mi vector de velocidad? Este es teta. Ok, continuamos. ¿Dónde iba? Aquí ángulo de elevación, ya lo dijimos. Acá está también en este diagrama. Tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo o T, simplemente T minúscula, es el tiempo que tarda el proyectil en trasladarse del origen al punto de caída. O sea, el tiempo total en el que se describe esta trayectoria. Desde el origen, que es el 0,0, hasta un punto cuya altura va a ser 0, porque va a regresar a la misma altura, fíjense, pero cuya coordenada en X ya no es 0, se desplazó cierta cantidad en X. Entonces, todo el tiempo que tarda en este recorrido de ir del punto A al punto C describiendo esta trayectoria, ese va a ser nuestro tiempo de vuelo, tiempo total, desde que se lanza hasta que cae. Tiempo de vuelo es el tiempo total.
Punto de partida es el x0 y y0. En este caso va a ser el origen, el 0,0, porque ahí estamos ubicando nuestros ejes coordenados. Por conveniencia, les digo, por facilidad de cálculo. El punto de partida, pues es el punto de salida del proyectil. Va a tener coordenadas de longitud, pónganle metros o centímetros, depende. Si están en el sistema inglés, pues puede ser pies, pulgadas, yardas, kilómetros, lo que quieran. Bueno, punto de caída ya es cualquier coordenada XY. Ya no lleva el subíndice 0. El subíndice 0 solamente se utiliza cuando es el punto inicial. El XY es cualquier punto en la trayectoria. En este caso, el punto de caída también forma parte de la trayectoria y corresponderá, pues ahora sí que al punto exactamente donde el proyectil impacta contra el piso. Ok, aquí es importante y les reitero, fíjense, el punto A y el punto C están a la misma altura. Están a nivel del piso, están en el 0, en Y. Pero en X sí hay una distancia. Ok, distancia total recorrida. Ay, aquí me equivoqué, era horizontal. Distancia total recorrida es en X, corresponde a la componente horizontal del punto de caída. Sería esta, la distancia en X. A eso se refiere con distancia total recorrida. En X, nada más. Punto de altura máxima es este. El punto más alto en nuestra trayectoria, el punto más alto en esa parábola. ¿Por qué? Porque al ser disparado, en este caso el proyectil hacia arriba, al ser lanzado o disparado, el método que quieran para que lo avienten, va a ir hacia arriba, efectivamente. Su trayectoria va a subir, va a subir, va a subir, va a llegar a un punto máximo y después de eso, por la misma atracción de la gravedad, va a ir disminuyendo su altura, va a ir bajando, 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 hasta que llegue al piso nuevamente. ¿Sí? Entonces, la altura máxima, en este caso, para este ejemplo concreto, la altura máxima corresponderá a la mitad del recorrido en horizontal. O sea, si ustedes saben cuál es esta X max, esta distancia horizontal, y la dividen entre 2, para este ejemplo concreto, ojo, ahí van a encontrar la altura máxima. ¿Cuál es la máxima Y que se tuvo? ¿Hasta dónde llegó lo más alto? A eso se refiere la Y max o la flecha, que también le llaman la flecha, la altura máxima del recorrido. Y tiene sus coordenadas X subíndice max, Y subíndice max, de máximo. No, ese es el punto de altura máxima. Y dentro del punto de altura máxima, pues está la flecha, que es la pura altura. Luego viene la velocidad inicial. Ya dije a qué se refería la velocidad inicial. Es con la velocidad con la que parte o la que es lanzado ese proyectil. Subíndice 0 de inicial. Velocidad final. No se indica ya el subíndice, nada más V. Velocidad en la altura máxima. Esto es importante. La velocidad en la altura máxima, viendo este diagrama. Bueno, vemos el otro, el de las componentes de la velocidad. ¿Dónde está? Aquí está. Viendo este diagrama, nosotros sabemos que la velocidad va a tener dos componentes, una en X y una en Y. Es un vector. Entonces, conforme nos vayamos acercando a la altura máxima, aquí la única componente que va a persistir o que va a tener la velocidad es la componente en X, que es constante durante toda la trayectoria. Pero la componente en Y se anula. En este punto máximo, la componente en Y de la velocidad es 0. Aquí hay un cambio de signo. Ahorita lo vamos a ver. La velocidad en Y cambia de signo. De ir positiva, se vuelve negativa. Entonces, para ir de positivo a negativo, necesariamente tuvo que haber hecho un cruce por el eje. Para ir de positivo a negativo, o sea, ir de arriba hacia abajo, tuvo que pasar por el 0 en algún punto. En este punto de altura máxima, la componente en Y de la velocidad pasa por el 0, es 0. Y de ahí comienza a bajar, a tener números negativos.
Y por eso aquí se dice que cuando se llega a la altura máxima, la componente en y es 0. La única que nos queda como componente de este vector es la componente horizontal. Les digo que es la que es constante durante toda la trayectoria. Ajá, entonces aquí la velocidad es prácticamente horizontal, nada más tiene la componente en x. Aquí ya cuando empieza a bajar, nuevamente comienza a tener componente en y, pero hacia abajo, negativa. Entonces, donde la componente en y sea 0, vamos a tener la altura máxima. Eso es importante saberlo para poder identificarlo en nuestros datos. ¿Sí? Ok, creo que ya hemos llegado al final de los conceptos. Ahora sí vamos a ir con la parte de lo que van a hacer, que parece mucho, pero no son tantos términos. Más bien lo quise hacer muy específico para que no existan dudas. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Primero, bueno, aquí se presenta el objetivo, los materiales. Ojo aquí, estos materiales son los materiales que yo utilicé para hacer esta parte de la práctica. Ajá. Entonces, igual, son materiales que ustedes pueden reemplazar por otros que tengan en su casa, que tengan a la mano. Ajá. La cosa es que pues no se metan en tantos problemas para conseguir los materiales. Yo utilicé una regla de 30 centímetros, utilicé unicel, una hoja de unicel de 2 centímetros de espesor. También utilicé unas maderitas que tenía de MDF. Ahorita les voy a traer una para que la vean. Ya las tenía, por eso utilicé esas, ¿eh? No crean que fui, las compré y las recorté, ¿no? Ya estaban ahí en mi casa, ya estaban recortadas, entonces, bueno, las utilicé. Una escuadra. No me traje las escuadras, pero seguramente todos hemos visto que es una escuadra. Tiene un ángulo recto y la otra es inclinada, la hipotenusa es inclinada. Una escuadra de 30 y 60 grados son escuadras distintas, seguramente ya las han visto. La de 45 tiene ángulos iguales, la de 30 y 60 tiene ángulos distintos. Me refiero a los ángulos distintos al de 90 grados. Un cronómetro, vamos a medir el tiempo, porque como dije, todas estas ecuaciones están en función del tiempo. Entonces nuestra variable independiente va a ser el tiempo. Por eso es importante tener ahí un cronómetro. Pueden usar su celular también. Un lanzador de proyectil. Aquí como es una práctica más bien, pues les digo casera, que es lo que tengamos a la mano. Ahora sí que el lanzador de proyectil depende de su imaginación y debe de mantener las mismas condiciones de lanzamiento siempre, para que se pueda replicar muchas veces el lanzamiento bajo las mismas condiciones. Pueden usar un lanzador de flechas, una pistolita de juguete, un arco, o pueden hacer uno, incluso con ligas o maderitas, con lápices, pueden hacer uno. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Un cúter o un cortador de unicel. Yo como trabajé con el unicel, pues utilicé un cortador de unicel, que es una como especie de pistolita que tiene una C que se calienta y con el alambrito caliente corta el unicel, por lo mismo de que está caliente. Una regla, ya había puesto regla aquí. Bueno, pues 2 reglas, no es cierto, nada más una. Marcadores de varios colores, pintura, yo pinté mis rampitas, pero ahí también es al gusto, si ustedes quieren dejarla natural, sin pintar, también está bien, les va a funcionar, ¿no? Pinceles, barritas de silicón y una pistola de silicón. Caliente, de las de manualidades, no las de pegar vidrios, las de manualidades. Ok, entonces aquí puse mis materiales. Les tomé algunas fotos. Aquí están las escuadras. Esto azul que se ve es el mango del cortador de unicel. No sé si lo alcanzan a ver. Pero aquí... Ay, le doy más zoom. Este es el mango. Y presionas este botón. Es de pilas. Y entonces esto se calienta. Esto es un como alambrón doblado en C. Así está como en C. Y aquí tiene un alambre mucho más delgadito. Entonces, al calentarse este alambrito es el que va cortando el unicel. Así funciona. Esto yo lo compré ay, no me acuerdo cómo se llama, pero venden cosas de manualidades. Ahí lo pueden encontrar.
manualidades, mercerías, más o menos. Bueno, aquí está la pintura, las escuadras, los pinceles, los plumones. Estos que están acá son las rampas de unicel. O sea, yo primero las marqué en mi hoja de unicel. Les digo, tiene un espesor de 2 centímetros, la hoja. Y las marqué con plumones, con mis escuadras y todo. Y ya las corté con el cortador de unicel. Aquí está la pistola de silicón y esta es como una tablita de MDF. Les digo, yo la tenía a la mano, por eso las utilicé. Esos son los materiales. Ok, ahora sí vamos a pasar a la parte del procedimiento. Primero, la parte del procedimiento, pues como estamos trabajando en casa, todo esto es como lo que tengamos a la mano o lo que podamos conseguir que se adapte a nuestras necesidades. Hay que conseguir los materiales, eso es lo primero. Vamos a crear las rampas de lanzamiento. Las rampas de lanzamiento es para asegurar que el ángulo de elevación con el que está partiendo el proyectil sea el mismo. No estar ahí midiendo el tanteo, sino ya con una rampa, pues ahí recargas tu lanzador de proyectiles, lo acuestas y te va a dar ese ángulo siempre. Vas a tener la seguridad de que el ángulo de partida es el mismo. Ok, entonces, ¿cómo creé yo las rampas? Marqué en la hoja de unicel las cuñas, les digo, ahí se vean como marcadas, con las características que se indican en la tabla 1. Acá están, miren esta tablita. En esta tabla 1 vienen las características de la rampa. Son 3 rampas las que tienen que tener, con 3 ángulos distintos, evidentemente. Una de 30 grados, otra de 45 y otra de 60 grados. Aquí yo trabajé con estas dimensiones, por eso son las que vienen en la tabla. Catetos e hipotenusa. Evidentemente están relacionadas por el teorema de Pitágoras. Si ustedes hacen la cuenta, la hipotenusa debe ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Esa es la idea, que cumpla. Entonces, el material que utilicé va a ser unicel para las 3 rampas. Fue unicel. Esta es la imagen ilustrativa. Esta imagen me sirve para relacionar y para decirme cuál cateto es cuál. Por ejemplo, el de 15 centímetros es el cateto A. El cateto A, si ustedes ven la imagen, es el opuesto al ángulo de 30. ¿Sí? Por ende, el cateto B, entonces, tiene que ser el adyacente al ángulo de 30. Sí, para eso me sirve esta imagen, para decir cuál ángulo, cuál cateto es cuál. Y la hipotenusa mide 25. Esta es la hipotenusa. Y aquí en la última columna, aquí yo tracé mi rampa. Aquí mide 15, aquí mide 20, este ángulo, este cateto. Esto es en el unicel, está trazada en el unicel. Utilicé medidas similares para que no fueran una rampa muy chiquita y una rampa muy grande, más o menos medidas similares de los catetos. Y obvio que no pasara de mi regla de 30 centímetros para no tener que utilizar 2 medidas o una regla más grande. Entonces todas las dimensiones de los catetos son parecidas. 15, 20, 15, 15, 20, 15. Lo mismo para la rampa de 45 grados y para la de 60. Que la de 60, si se fijan, pues es la misma que la de 30, pero pues nada más la giran, ¿verdad? La rotan. Esta es la de 30, fíjense, aquí tiene el ángulo de 30. Y la de 60 aquí tiene el ángulo de 60. O sea, lo pueden girar. Donde tenga un ángulo de 30, ese triángulo rectángulo tiene que tener el otro ángulo de 60. Entonces trazan, como quien dice, la rampa de 30 grados 2 veces y ya. O igual pueden trabajar con la de 30, pero ahí van a tener que hacer ajustes. Yo hice 2 veces. Hice 2 veces la rampa. Y ya está. Ok, esas son las características de las rampas. Una vez cortadas las rampas, fíjelas a una superficie, porque la rampa va a ser como la hoja vertical, la superficie es la base, la horizontal. Esa superficie puede ser una lámina de unicel, le sirve, o puede ser una lámina de MDF, de conglomerado, de madera, de algo que tenga como más peso. A lo mejor el unicel no tanto, algo más pesado para que se asiente bien.
cartón grueso. Y miren, acá ya las coloqué. Corté estas cuñas, estas rampas, esos triangulitos con las dimensiones que se mencionan en la tabla. Las pinté, yo las pinté porque quise, ¿eh? Ustedes igual las pueden dejar así, pues natural, color unicel. Yo las pinté y aquí ya las fijé en la base. Esta base es de MDF, o sea, tiene mucho más peso. Ajá. Dice la de 30 grados. Aquí está el ángulo de 30. Este es el ángulo de 30. Esta es la superficie que me interesa, esta superficie inclinada, la hipotenusa. Esta es la de 45. Fíjense cómo el ángulo está mucho más abierto, mucho más elevado a partir del horizontal. Y este es el de 60 grados, o sea, todavía más elevado a partir del horizontal. Ay, ya quedó un minuto. Antes de que me corte, voy a cerrar la sesión y ahorita se vuelven a conectar, porfa. ¿Sí? Sí. Ok, los veo entonces. Ahorita vuelvo. Bien, ya regresé. Voy a seguirles compartiendo el documento. Ok, entonces llevamos en esto las rampas. Esta parte de la rampa, esta vertical, es la que yo corté, es la del unicel. Ajá, nada más que está pintada. Y pues ya teniendo ahí pintura a la mano, pues de una vez pinté la base. Pero pues igual no es necesario, ese es ya estilo, son estilos. Aquí tengo, miren, me traje esta rampita, la de 30 grados. ¿Sí la ven? Bueno, esta parte es de unicel. Suena unicel. Y esta es MDF, es una tablita. La parte de abajo no la pinté, pues para qué, ¿no? Pero todo lo demás sí lo pinté. Entonces esta es mi rampita. A mí lo que me interesa de esta rampa es esta inclinación. Les digo, esta inclinación. Y justamente se dio la casualidad de que, fíjense, la medida del MDF pues daba con el cateto, con este cateto de la rampa. Entonces ahí le quedó, miren, en cuanto nomás. Bueno, esta es mi rampa de 30 grados. Ahí está, igual hice la de 45 y la de 60. Ok, entonces ya está la colocación de la rampa sobre la superficie base. Esto lo tengo así para no tener nada más la rampa suelta porque no se va a poder apoyar. Entonces ya con una base de apoyo es mucho más fácil trabajar, porque ya llegas y colocas tu rampita nada más así y ya. Es mucho más fácil que trabajar con una hoja horizontal que no se para sola y si es de unicel pues menos. Por eso lo hice, para que tuviera un apoyo. Sí, sí. Yo tengo una duda en el nombre que le dio a los catetos. El del cateto adyacente no sería el A o por qué lo puso B. Es indistinto. Ujú. Le pude llamar Cateto Beto, Cateto Juan. Es indistinto. Ajá. Sí. El nombre que usted le asigne es indistinto mientras tenga una imagen alusiva donde haga referencia a cuál cateto es cuál. Sí. O sea, el nombre es indistinto. Nada más dígame cuál es ese cateto. Sí. Sí, sí. Sí, o sea, no siempre el adyacente se tiene que llamar A, el adyacente se puede llamar Z o W o el que le quieran poner. Aquí lo importante es la referencia, nada más. En una imagen, dígame cómo se llama este cateto, Juan, y este Pedro. Perfecto. Sí, y ya. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, hice la colocación de las rampas de lanzamiento sobre la superficie, después se lanza proyectiles, les digo, aquí está el meollo del asunto, pues porque el lanzaproyectiles en sí debería ser algo más constante para poder replicar nosotros los tiros, que no esté variando tanto. Pero en esta situación que no tenemos mucho control sobre eso, porque no podemos pues, comprar instrumentos muy precisos, vamos a recurrir a algo que tengamos a la mano. Puede ser un lanzaflechitas, no sé cómo le digan, un arco o una pistola. Finalmente, el proyectil, en el caso de la pistolita, pues va a ser
la munición, ¿no? La bala, ese va a ser el proyectil. Y el proyectil, en el caso del lanzaflechas o el arco, pues es la flecha, precisamente. Entonces, cualquiera de los dos, yo puse estos ejemplos. Igual y si ustedes quieren hacer algo casero con ligas y palitos, también, ¿eh? También se vale. Mientras las condiciones se puedan replicar. Ajá. Se pueda repetir el tiro bajo las mismas condiciones. De eso se trata. O lo más posible, que no varíe tanto. Entonces, estos son ejemplos de lanzaproyectiles que pueden encontrar en su casa. Yo creo que sí tienen juguetes por ahí de sus hermanitos o de ustedes, no sé. Y si no, pues yo compré estos, están baratos ahí en la juguetería. 20 pesos, algo así. No era tanto. Y eso porque, bueno, no quise hacer algo casero, ¿no? Dije, pues sí, ya está, pues ya. Pero igual, lo pueden hacer con ligas. No pasa nada. 1.3, todavía seguimos en conseguir los materiales. Colocación de lanzaproyectiles en las rampas de lanzamiento, que para eso las queremos, para asegurar el ángulo de inclinación de salida del proyectil. Acá está, miren. Aquí coloquen como alineado con la rampa. Yo en este caso utilicé este arquito con la flecha, el arco con la flecha, alineado con la rampa, o sea, alineado con la hipotenusa. Aquí recarguen el arco y de ahí hagan el tiro. Ojo acá, algo que es muy importante, como en este caso es un arco con una liga, o sea, la liga es la que va a impactar a la flecha y la va a hacer salir, la va a impulsar. Ahí es importante que hagan una marca en su flecha a cierta distancia, a la que ustedes quieran, para que siempre hagan el tiro en la misma marca y no esté variando eso. Entonces háganle una marca a su flecha y de ahí colocan su arco y jalan para que siempre tenga la misma condición. ¿Sí? Eso sí hay que cuidarlo. Aquí está con la de 30 grados, la de 45 y la de 60. Miren, aquí tengo mi arquito. Este arquito, les digo, como esta liga de acá es la que impulsa, entonces háganle una marca a su flecha, no sé, 5 centímetros, lo que ustedes quieran, para que siempre respeten esa marca y de ahí salga la flecha. No esté variando, porque como esta es una liga, pues puede tener muchas posiciones de salida. Y a lo mejor en un tiro lo haces así y en otro lo haces así. No, ahí ya están variando las condiciones. Hay que tener las condiciones más estandarizadas posibles, más estables, la misma condición de tiro. En el caso de la pistola no es necesario porque eso es automático, ¿no? Ajá, ahí es un como resortito y ese resortito pues con 2, 3 tiros que haga no va a deformarse, así que no se preocupen. En el caso de la pistola no es necesario. Yo hice tiros con la pistolita, pero créanme que sí dispara el proyectil lejos, entonces van a necesitar ahí una distancia más larga para que no choque en su trayectoria contra el techo o contra algo, para que la trayectoria sea libre. Ok, la pistolita sí dispara las balas duro. Por eso utilicé mejor que es como más suave. No la avienta tan fuerte. Pero igual, si tienen espacio para realizar sus tiros con la pistolita, pues bueno, ustedes ya se acomodan a sus condiciones. Ok, vamos aquí. Colocación de lanzaproyectiles. En este caso va así, miren. Alineado. La cosa es alinearlo, ¿sí? Y aquí ya tenemos los 30 grados. Nos aseguramos que tenemos los 30 grados. Aquí va alineado. Ok. Eso ya. Ahora sí, ya una vez que tengamos nuestras rampas realizadas, hayamos conseguido lanzaproyectiles, vamos a pasar a la parte experimental. Vamos a colocar la rampa. En este caso vamos a iniciar con la de 30 grados. Lo mismo lo vamos a hacer con las 3 rampas, no se preocupen. La vamos a colocar en una superficie horizontal. ¿A qué me refiero? A esta base va a ir alineada en el piso o con una mesa larga, no sé, donde vayan a realizar sus disparos. La ponen en el piso de preferencia. Hay que tener suficiente ahí longitud para alcanzar a que el proyectil haga su trayectoria y caiga. Ojo aquí, no debe haber desnivel. Entre la superficie de lanzamiento y la llegada, el punto de llegada deben de estar a la misma altura. No se vale que lancen el proyectil de una mesa y caiga más abajo de la mesa.
porque ahí ya tienen otras condiciones. Ajá. La superficie de salida debe ser la misma superficie de llegada. Por eso les digo, utilicen el piso, a nivel de piso. O sea, sí se puede calcular con otra altura, pero todas estas ecuaciones que yo les presento y los diagramas están idealizadas para condiciones de misma altura de salida, misma altura de llegada. Ok. Coloque el lanzaproyectiles alineado con la rampa de 30 grados. Y aquí dice, en el caso de un lanzaproyectiles en forma de arco y flecha, les decía, hagan una marca en la flecha para que el lanzamiento siempre se realice con la misma fuerza de la liga. Porque si están variando, ya son tiros distintos. Entonces, lo que nosotros queremos es replicar este tiro con las mismas condiciones. Y en el caso de una pistola de juguete, pues ahí el resortito, o lo que lo impulse, ese no va a estar variando. Lo que va a estar variando, y no lo deben de mover, no lo varíen, es el mismo proyectil, usar siempre la misma balita. No se vale que para un tiro use una bala de otra y para el otro otra bala más pesada, no sé. Usen siempre la misma bala, mismo proyectil. Ok, y ya que tengamos eso, vamos a hacer el primer lanzamiento. Aquí es importante que el proyectil en su trayectoria no choque con nada hasta su impacto con el piso. O sea, dejar que haga su curva completa, su parábola completa. Y ya de ahí, aquí vamos a medir el tiempo desde que lo lanzamos hasta que cayó al piso. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Ahí van a necesitar ayuda quizás. Alguien que esté tomando el tiempo o alguien que está haciendo los disparos. Entonces hay que medir el tiempo. Puede ser con su cel. Esto es importantísimo y se los repito otra vez. La altura de salida del proyectil, en este caso, debe ser la misma que la altura de la caída, a nivel del piso, a la misma altura. Y en la tabla 2, vamos a registrar el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, recordemos que es el tiempo total que tarda en realizar su trayectoria desde el inicio hasta la salida. Tiempo total. Y vamos a repetir este lanzamiento con la rampa de 30 grados, lo vamos a repetir 4 veces más. O sea, vamos a tener 5 lanzamientos con la rampa de 30 y luego 5 lanzamientos con la rampa de 45 y luego 5 lanzamientos con la rampa de 60. Tenemos 5 porque con uno solo, o sea, con la idea de que entre más datos tengamos, más preciso va a ser nuestro promedio. Si hacemos nada más un lanzamiento, nos va a quedar muy, muy disperso, muy abierto. Entonces hagan 5 para cada rampa. Aquí viene esta tabla, aquí lo van a registrar. Lanzamiento 1, 2, 3, 4, 5. El ángulo de lanzamiento, que es el ángulo de la rampa. 30 grados. Ortón. Les encargo su micrófono, porfa. Fernando Benavides. Gracias. Entonces, en esta tabla, el registro del tiempo de vuelo, aquí viene el ángulo de lanzamiento, que les digo, es el ángulo de la rampa. Es este ángulo, este de aquí, el arranque. El tiempo de vuelo, regístrenlo en segundos, desde que partió hasta que llegó, cuánto tiempo transcurrió. Y aquí hagan el promedio. Aquí hacen sus 5 lanzamientos, sus 5 registros, y luego ya suman esos 5 y lo dividen entre 5 y obtienen el tiempo promedio. Lo mismo van a hacer con la rampa de 45 y con la rampa de 60. 60 grados. Miren, aquí están. Les decía una marquita. Yo aquí se la puse en la imagen, la marquita está azul, para siempre asegurar que lo que se estira la liga, en este caso del arco, sea lo mismo. Y la condición del tiro sea la misma para los 5 tiros. ¿Sí? Entonces aquí está la marca, estiran la liguita y dejan salir la flecha. Y para el caso de si es una pistolita de juguete, pues siempre utilicen las mismas municiones, con las mismas características. No se vale que una munición más larga, una más chiquita, no, siempre la misma. Para que no esté variando. Ok, ahí está. Llenamos la tabla con esos 5, 5, 5 para cada rampa.
Y luego ya nos venimos a los cálculos. O sea, la parte experimental nada más es medir tiempo 5 veces con cada rampa y hacer un promedio, es todo. De ahí nos vamos a ir a la parte de los cálculos que ya involucra las ecuaciones. ¿Por qué? Porque nosotros con la parte experimental vamos a rescatar dos cosas. El tiempo de vuelo, el ángulo de salida, el ángulo de elevación. Por eso es tan importante que las rampas las hagan bien, porque ese ángulo de elevación, de ahí parte todo. No puede estar variando ese ángulo. Con cada tiro me refiero. Maestra, Sí, el ángulo de inicio siempre va a ser, bueno, en este caso van a ser los que usted puso sí, o nosotros vamos a poner otros. no, Ok, no, son 3, 30, 45 y 60. Sí, esos. Y también por facilidad, porque son los que pueden comprobar con sus escuadras. muy bien, gracias. Sí, de nada. Ok, entonces el primer paso en la parte ya de los cálculos, partiendo de este diagramita que les comparto acá, va a ser calcular el tiempo promedio. Ya que tienen sus 5 registros, calculan su tiempo promedio, es decir, suman las 5 lecturas, las dividen entre 5 y van a obtener un tiempo promedio para cada rampa. Van a tener 3 tiempos promedios. Ok, eso es lo primero. Y luego vamos a calcular teniendo el tiempo promedio, que es de lo que partimos. Por eso tratamos de hacer tantos registros para tener un tiempo más exacto. Vamos a calcular la velocidad inicial, la v subíndice 0. Vamos a calcular la velocidad inicial para los 3 condiciones, para el de 30, para el de 45 y para el de 60. Entonces, partiendo con la rampa de 30 grados, aquí yo hago el desglose de qué ecuaciones utilizo y hasta el final, en este recuadro, ya es la ecuación que ustedes van a utilizar, la del recuadro. Esta, la que está encerradita. Todo lo demás es de dónde parto yo para llegar a esa ecuación. Porque de todo hay un fundamento. No se vale que nada más me avienten una ecuación y no me digan ni de dónde sale ni por qué está ahí, ¿no? Ok, entonces partiendo de esta ecuación de la posición vertical, si recuerdan, esta viene al final en la parte de conceptos y ecuaciones. Partiendo de esta ecuación que me dice la posición, la altura del objeto, como en este caso, y es igual a la posición, y en este caso es la altura del punto de impacto. Aquí vamos a relacionar punto de impacto o punto de llegada con punto inicial, punto de partida. Y0 es la componente en y del punto inicial, que dijimos que era el origen, es 0 entonces. Y la altura de impacto, si nos fijamos en el diagrama, por eso es tan importante que respeten esto, es la misma altura, es 0, es al nivel del piso. Están a la misma altura, el punto A y el punto C están a la misma altura. Entonces aquí y es igual a y0, que serían igual a 0, ¿verdad? Ambas son 0. De aquí, como y y0 son 0, voy haciendo la sustitución y me quedo únicamente, fíjense, con esta parte de acá, estos dos términos, los que involucran al tiempo. Aquí yo ya los despejé. Despejé la componente en y de la velocidad inicial, me quedó igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo. Y aquí yo, como ya conozco la aceleración, porque es una aceleración constante, la de la gravedad, es 9.81. La sustituí únicamente. Y aquí tengo la velocidad, la componente en y de la velocidad inicial en función del tiempo. O por otra parte, si yo conozco la velocidad inicial, el vector de la velocidad inicial, la magnitud, y conozco el ángulo de inclinación, el ángulo de salida, también puedo conocer la componente en y de esa velocidad inicial, descomponiéndola con senos y cosenos. En este caso le toca la función seno, porque el ángulo es con respecto al horizontal. Entonces, cualquiera de estas dos me va a dar la componente en y de la velocidad inicial. ¿Sí? Este es partiendo de la velocidad con un vector y este es en función del tiempo. Como ambas son iguales, tienen que ser iguales,
Yo lo único que hice fue despejar la velocidad inicial. Las igualé. Fíjense, igualé esta ecuación con esta y despejé velocidad inicial. Y de aquí velocidad inicial, ya la magnitud de la velocidad inicial va a ser igual a ¿qué? A su componente en y entre el seno del ángulo. Ujú. ¿Sí? Bueno. De acá dice calcule la velocidad final. Ok. Para la velocidad final, que es la velocidad a la que impacta el proyectil, en este caso seguimos con la rampa de 30 grados, vamos a partir de esta ecuación. ¿Sí queda claro esta ecuación? ¿Cómo la van a hacer? Esta B, subíndice, la componente en Y de la velocidad inicial, ¿esta? Yo no lo entendí muy bien, maestro. Yo nada más a lo que me confundió fue eso, la velocidad inicial en Ajá. componente Y, ¿ese cuál es? Esta es esta. Ajá, La van a calcular con el tiempo. ok. Ajá. Lo que comentaba usted era que, por ejemplo, B0 era igual a la velocidad inicial, ¿no? Ujú. Era la que vamos a sacar. Sí. Entonces, la que está arriba del seno, la que está dividiendo, ¿qué sería? Entonces, ¿lo mismo? ¿Velocidad inicial? Bueno, ahorita lo vamos a aclarar un poquito. Fíjense. Me voy a ir con esto. Ahorita vamos a tener esa ecuación ahí suspendida. Déjenla suspendida un momento. Aquí la vamos a suspender. Porque lo único que estamos conociendo aquí es el ángulo, ¿verdad? Esta componente en Y, la velocidad inicial, todavía no la conocemos. Ajá. ¿Sí? Ok. La podemos conocer de acá, pero nos va a devolver 0, porque es en el tiempo 0. O sea, ahorita nos vamos a quedar con esta. Vamos a seguir avanzando y ahorita regresamos a esa velocidad inicial. Vamos a calcular la velocidad final. Para la velocidad final, igual, iniciamos de esta ecuación. Yo inicio de acá, voy despejando, despejando. Y llego a que la velocidad final, fíjense, bajo esas condiciones de que el punto A está a la misma altura del punto C, bajo esas condiciones, llego a concluir que la velocidad final, la magnitud, es igual a la velocidad inicial. Ajá. Ahí ya tengo una relación velocidad final igual a velocidad inicial. Ya no en componentes, sino ya en magnitud del vector. A eso llegué. Y ahora, la altura máxima de elevación de la trayectoria, utilizo esta ecuación. Y es igual, bueno, esa ecuación, luego ya la altura máxima me la va a dar, aquí la altura máxima, me la va a dar cuando el tiempo sea la mitad, cuando haya transcurrido la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque todo esto, les digo, está calculado con base en que el punto A y el punto C están a la misma altura. Entonces, el tiempo total que tarda de ir de A a C es el tiempo total y la mitad del tiempo entonces irá a la mitad de la trayectoria, porque esto es parabólico, esto es este punto de acá está a la misma altura de este punto de acá, es simétrica con respecto al eje Y, o sea, el eje Y sería este. ¿Sí? Entonces, a la mitad del tiempo, ustedes van a tomar el tiempo total, calculan la mitad del tiempo o lo dividen entre 2 y ese es el que van a utilizar para esto. ¿Sí? Bueno, esa será la Y max. Involucra aquí la componente en Y de la posición inicial, que ya dijimos que es 0. Esto es un 0. Aquí vamos a involucrar el tiempo. Y esa será la componente en Y de la velocidad inicial. Maestra, Sí. tiempo es lo que tarda entonces el proyectil de llegar del punto A, que sería el inicial, al punto C, que sería la... Sí, para este caso sí, el tiempo va a ser el tiempo total. Sí. Muy bien. Este T es el tiempo total. Para esta ecuación de Y max, sí.
Ahora, la distancia total recorrida horizontal en X. Esa va a ser la componente en X de la velocidad inicial. Bueno, partimos de esta ecuación y luego ya de aquí despejamos. No, no es cierto. Esta es la componente en X de la velocidad inicial como vector. Acá está. Es esta. Corresponde al coseno. Conociendo la velocidad inicial, corresponde al coseno. Coseno de teta por la magnitud de la velocidad inicial nos devuelve la componente en X de la velocidad inicial. Eso es por otro lado. Ahí donde iba, aquí. Por eso nos dice velocidad inicial, la magnitud por el coseno del ángulo de elevación. Eso nos devuelve la componente en X de la velocidad inicial. Y además, el punto de partida, el X0, la componente en X del punto de partida, de salida, es 0, porque estamos partiendo del origen. Entonces, este es 0 y aquí simplemente ya sustituimos. Esta X max es esta. Va a ser igual a la velocidad inicial por coseno de teta por t. Aquí sustituí la velocidad inicial, la componente en X de la velocidad inicial, la sustituí en función del coseno y de la velocidad inicial. Acá está sustituida. Con estas dos ecuaciones llegué a esta. Otra vez, está en función del tiempo. Hay que registrar el ángulo de lanzamiento, el tiempo de vuelo, el promedio, la velocidad final, velocidad inicial, la altura máxima y la distancia total recorrida. Y acá, ok. Es que aquí, a ver, ¿qué nos faltaba? Bueno, ahorita vamos viendo esto para darle. La tercera parte, cuarta parte de esta práctica es la comprobación con gráficas de resultados. Yo en su práctica les compartí un archivo de Excel. Ahorita vamos a ver ese archivo de Excel, que hay que ingresar ciertos datos. Hay que llenar las celdas en color amarillo con los datos que correspondan. Y ya de eso el archivo de Excel solito hace el cálculo. Ahorita se los voy a compartir. Acá está. Si ven el archivo de Excel, esta es una hoja de Excel. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bien, entonces este archivo de Excel inicia por acá, por los datos. ¿Qué pide? Pide velocidad inicial. Y ya de ahí obtiene las componentes en Y. La componente en X. Pero esto ya lo hace solo. Ya vienen ahí ecuaciones cargadas. Y están vinculadas unas con otras celdas. Entonces nada más hay que ingresar lo que está en amarillo. Velocidad inicial en metros por segundo. Está esto. También es importante que lo pongan en las unidades correctas. ¿Por qué? Porque la gravedad está en metros por segundo al cuadrado. Entonces, si aquí ingresan centímetros, se va a hacer ya una mezcla de unidades. Entonces, en metros por segundo hay que ingresar la velocidad inicial. El ángulo de elevación o el ángulo de partida, aquí lo ponen, también está en grados. Entonces, hay que ponerlo en grados, 30, 45 o 60. Y el incremento del tiempo. ¿Cuánto va a ir incrementando el tiempo? Yo aquí le puse 0.01 segundos. Y luego estas son las ecuaciones que se utilizan para estos cálculos. Y aquí ya viene la tabla con los cálculos. ¿Cómo se lee esto? Este tiempo es el que se va incrementando. Fíjense, se va incrementando a razón de 0.01 cada lectura. 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 y así. Si ustedes aquí cambian el incremento, pues aquí va a cambiar el incremento del tiempo. Le puse 0.05, entonces va a avanzar 0.05 cada lectura. Bueno, ahorita lo vamos a ver 0.01. Aquí viene en la segunda columna la gravedad. En este caso, en metros por segundo al cuadrado. Es la misma para todas las lecturas. 9.81. Esa no está variando.
es una constante. La tercera columna, que es la componente en y de la velocidad, en cualquier punto. En este caso, hace referencia al tiempo. En el tiempo 0, ¿cuál es la componente en y de mi velocidad? Ajá. En el tiempo punto 0,1, ¿cuál es mi componente en y de mi velocidad? La componente en y de la velocidad es la que les digo que sí va a estar variando. Va a ir así, va a aumentar, lo va a subir. Bueno, al revés, va a ir de más, la velocidad va de más, la velocidad inicial. Luego llega al 0 en el punto máximo y luego ya cambia de sentido. Entonces aquí se ve, fíjense, la velocidad inicial es la más grande de los valores y va descendiendo. ¿Sí lo ven? Va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. La componente en y va disminuyendo hasta que llega por acá al 0, casi al 0. Y luego cambia de signo. Ahora es negativa, ya va hacia abajo. Ya cambió de signo. Menos, 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 menos. Va hacia abajo y va aumentando. ¿Sí se fijan? Hacia los negativos. Va siendo cada vez más grande, pero en negativo. Ajá, hacia abajo. Ok, bueno, esa es la componente en y de la velocidad. ¿Sí? Hay un cambio de signo. ¿Dónde sucede ese cambio de signo? ¿Por dónde pasa? ¿Por el 0? Pues exactamente en el punto más alto. Ahí en el punto más alto de la parábola, mi componente en y de la velocidad es 0. Y luego ya empieza a bajar, por eso el cambio de signo. Y vuelve a aumentar la velocidad, pero ahora es negativa. Ok, para la componente en X, como dijo la parte de la teoría, la componente en X siempre permanece constante. La componente en X de la velocidad siempre es constante. No hay una variación. No hay aceleración. La componente en X no aumenta ni disminuye. Permanece igual. No hay aceleración horizontal. La aceleración es la que tenemos de la gravedad. Entonces, por eso la componente en X, fíjense, siempre es la misma. Calcule con el tiempo que calcule, siempre es la misma. Y ya finalmente, esta B es la magnitud de mi vector de velocidad. Ahora sí ya es la suma de los cuadrados de las componentes. Aquí está, miren. Si le hacen clic, ahí ven la ecuación. Es esta componente, la BY al cuadrado, más la BX, aquí no se ve, pero es la BX al cuadrado. La sumo y las elevo a la punto 5. Las elevo, obtengo la raíz cuadrada, que es elevar a la punto 5. Ok, y eso hago para todos los valores de BY y BX. Entonces aquí evidentemente, la magnitud de la velocidad es más grande en el punto de partida. Conforme va elevándose, va disminuyendo, fíjense. Va disminuyendo, disminuye, disminuye. Y aquí está. ¿Hasta dónde llega? 8.5, 4. Llega prácticamente a dijimos que bajo esas condiciones de misma altura de salida y de caída, la velocidad tenía que ser la misma, no sé si recuerdan. La de salida y la de caída, bajo esas condiciones. Entonces, por eso, aquí en el punto de salida, que es el tiempo 0, es 5.2 metros por segundo. Y en el tiempo, en el punto que cae, ¿dónde está el punto que cae? A ver, aquí pasó por el 0, aquí vuelve a caer. Aquí es el punto que cae. A los puntos 53 segundos cae, o sea, choca con el piso. Aquí lo vemos, ahorita vamos a ver la siguiente columna. La velocidad es la misma. Con la que partió es la velocidad con la que llegó. En esas condiciones, ojo, de igual altura de salida y de llegada. ¿Sí? 5.2. Nos decía un profe que era lo mismo la velocidad y el tiempo con la que subía y bajaba, ¿verdad? La velocidad y el tiempo. No sé, ahí como no entiendo muy bien. O sea, se había referido a que eran como eso que les decía, simétrica. Como es una parábola, punto que lees acá del lado izquierdo, punto que lees acá al lado derecho, mientras está a la misma altura.
Ujú. A lo mejor a eso se refería, a la simetría. Ok, eso es en cuanto a la velocidad. Esto es magnitud, les digo. Esto viene por componente en y, x, magnitud. Ahora sí, y, esta columna y es altura. ¿A qué altura se encuentra mi proyectil? Partiendo del cero, evidentemente, porque es de donde estamos partiendo, del suelo. Va a ir aumentando en y va a ir aumentando en x. Ajá, se va a desplazar hacia la derecha en x y en y va a ir subiendo. Ujú. Evidentemente esto se hace al unísono, y de tal forma que va describiendo la parábola. Ajá. Entonces partimos en y es igual a 0, partimos del piso, vamos aumentando la altura. ¿Y qué pasa con el aumento de la altura? Disminuye la velocidad en y. Ajá. Entre más arriba vaya, mi velocidad va siendo en y, cada vez más chica, hasta que llega al 0. Ajá. De tal forma que eso es un punto importante de reconocer. ¿Cuándo sé cuál es mi altura máxima de la trayectoria? ¿Cuál va a ser el punto máximo de mi trayectoria? Pues es fácil. Yo voy a buscar el cambio de signo en mi velocidad en y. Cuando mi velocidad en y sea 0, ahí voy a tener la altura máxima. Por eso yo me fijaría aquí en la velocidad en y. Iría a ver cuándo es 0, aproximadamente aquí. Entonces aquí va a ser mi altura máxima. Van relacionadas siempre. Ajá. Cuando la velocidad en y es 0, la altura es máxima. Ujú. Y de ahí va a empezar a bajar. Fíjense, aquí llega al máximo en y luego baja, 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 hasta que regresa al piso. Ujú. Eso es lo que está ocurriendo. Les digo, ¿cómo identificar cuál es la altura máxima? Pues me fijo en la componente en y de la velocidad, que tiene que ser 0. En este caso, por el intervalo que le di, no alcanza a ser así el 0 exacto, pero aquí vemos claramente el cambio de signo. Entonces, entre estos dos valores tuvo que ocurrir el 0, tuvo que pasar por el 0. Ujú. Yo tomaría este. Ujú. Tomaría este y esta altura, el punto 34, 4 metros. Todas estas gráficas, bueno, todos esos datos yo los grafiqué acá. Esta es la velocidad como magnitud, ojo, o sea, ya haciendo la sumatoria de las componentes. Esta es la velocidad, estos son los puntos que estoy graficando. Esta es la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? O sea, en .01 segundos, ¿cuál es la velocidad? En .05, ¿cuál es la velocidad? El tiempo está en el eje X y la velocidad en el eje Y. Y si se fijan, es lo que está ocurriendo. Parto de una velocidad inicial, que es la más alta, y de ahí, conforme va subiendo, mi velocidad va bajando, va disminuyendo hasta que llega al punto máximo de la altura de la trayectoria y luego cambia de signo. Por aquí en el punto máximo pasa por el 0, cruza el eje X. Este es el eje X. Y luego ya hace el cambio de signo, ya va hacia abajo aumentando. Va aumentando hacia los negativos, cada vez más grande, pero en negativo. Es lo que pasa. Es lineal, la velocidad es lineal. O sea, se define con una recta, ¿sí? Y eso de la disminución del tiempo pasaría aumentando el ángulo, ¿no? Supongo. ¿Lo del qué? O sea, la disminución del tiempo pasaría, por ejemplo, el tiempo que tardemos en llegar al punto máximo, ¿se va aumentando el ángulo mientras más vayamos aumentando el ángulo o mientras más lanzamientos vayamos haciendo? No, el comportamiento es el mismo, miren. Si yo le cambio aquí el ángulo, o sea, el comportamiento me refiero a la trayectoria que describe, de la velocidad y de la posición, siempre va a ser, la velocidad va a ser lineal y la trayectoria va a ser parabólica. O sea, esos son independientes, tienen la misma forma, nada más lo que sí cambia son los valores. Ajá, los valores son distintos. Si yo aquí le cambio el ángulo por uno de 45, y mantengo el mismo incremento y la misma velocidad inicial, mis gráficas, bueno, aquí salen cortadas porque van a hacer falta datos para abajo. Mis gráficas tienen la misma forma. Va a ser una recta la velocidad y va a ser una parábola la posición, la trayectoria. Son independientes, sí, son independientes. Ajá.
Aquí en estas gráficas, bueno, aparte de la velocidad, esta es la velocidad inicial, este punto, velocidad inicial, y este punto, velocidad final. Tienen la misma magnitud, pero con sentido, esta es positiva y esta es negativa. Y en el caso de la trayectoria, este punto tiene una componente en X y una en Y. Este también, componente en X, componente en Y. Así, todos estos puntos corresponden a estas columnas. X, Y. La coordenada en X y la coordenada en Y. De ese punto. Van describiendo una parábola. De tal forma que aquí, en este punto máximo, ya dijimos, en la altura máxima. Listo. Bueno, a ver, iba con el archivo de Excel. Por eso lo cité un poco más temprano hoy, para tener más tiempo y que no nos agarren las prisas. Ok, acá iba. Y pueden ver el archivo, ¿verdad? De Excel. Sí. Ok. Esta gráfica de aquí es la posición en el eje X, el desplazamiento en X, o dónde se ubica el punto en horizontal. Y esta es la altura. O sea, este es X y este en Y. Esta es en cuanto a la posición. Describe una parábola. Este del eje X no lo describí, pero es esta última columna. Es la columna de acá de mi tabla de cálculos. Que igual hay una ecuación para ello que se relaciona con el tiempo. Y va aumentando. El desplazamiento en X, o sea, hacia la derecha, va aumentando parte del 0, que es nuestro origen. Va aumentando, aumentando, aumentando. Ese siempre aumenta. El desplazamiento en X siempre va a aumentar. Siempre va a ir más hacia la derecha. Por eso aquí el último, a la distancia más grande que se aleja, ya cuando choca con el piso, aquí choca con el piso porque la componente en Y es 0, o sea, ya llegó al piso. Es 2.387. Esta sería la X max, la X más grande, la distancia más en horizontal, la más grande que recorrió. O sea, sería esta distancia en X. Esta gráfica relaciona esta columna X con esta columna Y. Esta otra gráfica tiene la misma forma, si se fijan, una parábola. Pero esta relaciona el tiempo con la altura. Esta la saqué de acá. Son estas, las columnas que se están viendo. Tiempo en el eje X, que también va aumentando. El tiempo siempre va aumentando. Con la altura. Tienen la misma fórmula. Sí, perdón, la misma forma de la trayectoria. La misma forma de la gráfica. Yo les voy a pedir la posición. Una vez que ingresen sus datos acá. Nada más que me estaba dando cuenta que no van a tener la velocidad inicial. Pero ahorita vemos cómo hacemos ese ajuste. Teniendo sus datos acá, ya solito hace el cálculo. Nada más hay que verificar que sí estén los datos completos, o sea, que sí haga toda la trayectoria de la parábola. ¿Por qué? Que, por ejemplo, si aquí le muevo 0.05, que será un intervalo más grande de tiempo. Aquí la terminaría en donde la Y vuelva a ser 0, fíjense. ¿Dónde vuelve a ser 0? Como por aquí. Entonces, en este caso, si el intervalo es 0.05, voy a señalar aquí esta parte nada más. Ahí está. Aquí estaría terminando prácticamente. Aquí en el choque con el piso, cuando Y vuelve a ser 0. Aquí estarán terminando su tabla de datos. Si quieren identificar cuál es la altura máxima, o sea, esta Y máxima, hay que fijarnos en la componente en Y de la velocidad. Aquí donde ocurrió el cambio de signo, yo lo tomaría esta sería mi altura máxima. La que va relacionada con la
componente en y igual a 0. Si les encargo su micrófono, porfa. Omar. Gracias. Eso viene acá en su en su práctica. Viene comprobación con gráfica de resultados. Hay que ingresar estos datos. Estas son las ecuaciones que se utilizaron. O sea, aquí no tienen que hacer nada. Nada más se muestra para que ustedes sepan. Y en esta tabla de cálculos es lo que hay que recuperar. Ajá, la velocidad, aquí. Hay que recuperar la altura máxima, o sea, la y más alta. Y aquí puse la indicación. ¿Cómo saber cuál es mi altura máxima? Pues cuando mi componente en y de la velocidad sea 0, aproximadamente acá. Fíjense, me fijo en esta y ya recupero este dato. Ujú. Esto es fácil de identificar porque hay un cambio de signo, de positivo a negativo. También hay que recuperar en el tiempo máximo, o sea, ya en el tiempo de vuelo, el tiempo total del recorrido, que sería el punto 52, es el tiempo máximo. Hay que recuperar la velocidad final, la magnitud, que sería esta, 5.151, que debe ser aproximadamente igual, les digo, por el intervalo depende, que la velocidad inicial. Se debe de parecer este 5.2 con este 5.151. Si fuera el intervalo así mucho más fino, serían iguales. Serían iguales 5.2, 5.2. Velocidad inicial igual a velocidad final. ¿Ok? De acá, en el máximo tiempo también, ya en el tiempo total de recorrido, a eso es lo que le llamo el máximo tiempo o el tiempo máximo, se va a presentar la X max, o sea, la distancia horizontal máxima, cuánto recorrió en total en horizontal. Entonces hay que fijarnos. Con este tiempo recuperamos este dato de la velocidad final y de la X max. Y la Y max, la altura máxima o la flecha, la recuperamos cuando la velocidad en Y, la componente en Y de la velocidad sea 0. Es fácil de identificar ahí en la tablita. Ok, ya sé. Ya sé con qué van a calcular, con qué pensé que iban a calcular la velocidad inicial. Con esta. Porque la velocidad final es igual a la velocidad inicial que damos bajo esas condiciones. Entonces ustedes van a medir el tiempo total del vuelo. Lo tienen porque lo cronometraron, hicieron los promedios y tienen el ángulo de partida. Entonces, teniendo la velocidad final, la componente en y de la velocidad final, van a tener la componente en y de la velocidad inicial. Todo parte de aquí. Velocidad final igual a velocidad inicial. Es lo que sabemos. La velocidad final la podemos calcular. ¿Sí? Sí la podemos calcular. Ok. De ahí, ¿qué más haría falta? Estábamos, perdón, en lo de Excel. Ok. Ay, ya no me deja. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque ya no me deja. Sí, entonces les digo, hay que tener cuidado con este intervalo. Nada más. Porque si aquí lo cambian. Maestra, Sí. pues creo que no. Bueno, yo no estaba viendo a qué se refería hace rato cuando hablaba porque no se veía su cursor cuando señalaba. Estaba como que congelada la diapositiva y no se veía que estaba señalando y ahí me perdí. ¿Pero a qué se refiere? ¿En qué se perdió? Ay. A Eso calcular. que señaló, es lo que nosotros no lo vamos a calcular, o sea, es lo que nosotros vamos a. ¿Pero qué? ¿Qué dato? ¿Qué variable? Es que empezó a comentar que que lo que íbamos a calcular íbamos a Ajá. usar un dato y creo que lo estaba diciendo, lo seleccionó, pero como no se veía su cursor, Ajá. y luego dijo para calcular entonces la velocidad inicial y otra vez Ok, aplicó sí. algo, pero no lo vimos pues. Ajá. Ok. Velocidad final.
Ah, me refería a esto. ¿Aquí sí lo están viendo? ¿No? No, no se ve más. Ay, ¿por qué no se verá? ¿Qué pasará? A ver. Como que se congela la imagen nada más de la... Ahí ya se ve, es el de Word. Sí, ahí sí se ve. Ah, ok. Entonces, aquí les decía que vamos a partir de esto, de que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Ajá, las velocidades con la que parte y con la que llega son las mismas bajo esas condiciones de misma altura. Ajá. Entonces, conociendo la velocidad final, pues nosotros conocemos la velocidad inicial. ¿Sí? ¿Más o Que en menos? este caso sería 0, ¿no? Me había comentado. No, no, la velocidad no es Ah, cero. Si hay una velocidad con la que sale. ok, ok, ok. Ajá. Esos serían las componentes X y Y, ¿no? Serían cero. Sí, exacto. El origen lo colocamos por conveniencia en el punto de partida. Ajá. Pero la velocidad sí tiene que tener una velocidad, que es la que impulsa o la que lanza a Con ese. la que empieza a lanzar, ¿no? Va a ser Ajá. la misma con la que va a llegar. Exacto. Es la misma con la que va a llegar. Es lo que nos dice esta ecuación. Bajo esas condiciones, ojo, no es que siempre en todos los tiros parabólicos la velocidad de inicio sea igual a la velocidad de salida, digo la velocidad de llegada, porque depende de las condiciones. ¿Qué tan alto está el punto de inicio? ¿Qué tan bajo está el punto de llegada? Y esa velocidad sería tomada por el tiempo que tarda en llegar, entonces. La velocidad sí la tenemos que calcular con el tiempo, con este. Mm, como ya quedamos que las velocidades son iguales, entonces sus componentes van a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Su componente en y Sí. su componente en x, ajá, porque es el mismo vector. Entonces, si tiene el tiempo total, que lo va a tomar, el tiempo de vuelo, lo va a cronometrar, lo multiplica por 9.81 y lo divide entre 2 y eso le va a dar la componente en y de su velocidad final o su velocidad inicial, porque son las mismas. Ajá. O sea, con el tiempo calculamos la componente en y. ¿Sí? Ujú. ¿Vamos de acuerdo? Sí. Y la componente en x, siempre va a ser la misma. Es lo que sabemos de la componente en x, que siempre es la misma. Es lo que sabemos. Ok, teniendo la componente en y de mi velocidad inicial o final, que para este caso son las mismas, que está en función del tiempo. O sea, no sé, el tiempo total de vuelo, van de cuenta, 6 segundos. Ok, 6. Multiplico por 9.81 y divido entre 2 y ese me va a dar la componente en y. Me va a dar esta componente, esta. Esta, de aquí, que es la misma que esta. Ajá. ¿Sí? Entonces ya Entonces tenemos. compartirían resultado, nada más que el C en negativo o cómo. Ajá, sí. O sea, la magnitud del vector es la misma, nada más que la dirección es. De hecho, la dirección es la misma, nada más el sentido. Aquí va hacia arriba a la derecha y este va hacia abajo a la derecha. Ajá, este va positivo, este va negativo. Pero partiendo de eso, pues, de que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, encontramos esta componente en función del tiempo. Nuestro tiempo total. Si el tiempo total fue 6 segundos, pues multiplicamos por 9.81 y dividimos entre 2. Eso me va a dar la componente en y. ¿Sí? En este caso de la velocidad inicial, que es la misma que la velocidad final. Esa es la ventaja de aquí, de este tipo de condiciones. Teniendo esta componente en y, aquí la sustituyo y divido entre el seno del ángulo. Este ángulo va a ser el de la rampa, ya sea el de 30 grados o el de 45 o el de 60. Y con esta ya calculo mi velocidad inicial, la magnitud. Esto me devuelve magnitud. O sea, voy a hacer el cálculo aquí en mi calculadora. Si ustedes tuvieron 6 segundos, por ejemplo, multiplica 9.81 por 6 y entre 2 y eso les da 29.43. Esta componente en y, 29.43. Repito, la componente en y es la misma para la velocidad inicial y para la velocidad final. Por eso lo podemos hacer así. Entonces, esos 29.43 los pongo aquí y los divido entre el seno. Entre seno. Hagan de cuenta que es la de 30 grados, seno de 30. Ay, permítanme, la tengo en radianes. Déjenla cambio a grados. Ahí está. Ahora sí era, ¿qué? 9.81 por 6 y entre 2, ahí está. 29.43 entre seno de 30 grados.
Seno de 30 grados es un medio, entonces me da 58.86. La velocidad inicial, 58.86, y me devolvería metros por segundo. ¿Por qué metros? Porque la gravedad está en metros y segundos al cuadrado. Este tiempo también tiene que estar en segundos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entendió esa parte? Sí, ahora sí Maestra, me quedé muy bien. Ajá, es que hablaron dos. ¿Quién habló? entonces ahí no vamos a calcular la componente en X de la magnitud, la Sí, velocidad sí. inicial, porque pues es cero y va a también ser cero en la otra, ¿no? No, no es cero. La componente en X no es cero. La componente en X, teniendo esta velocidad inicial, teniendo la magnitud, la multiplica por el coseno del ángulo y ya va a tener su componente en X. Acá viene, mire. Componente en X de velocidad inicial es igual a componente en X de velocidad final. ¿Sí? Porque la componente en X, la componente en X de la velocidad, para empezar, siempre va a ser la misma en cualquier punto, no está variando, ya dijimos, es constante. Pero si la quiere conocer, nada más multiplique esta, la magnitud. Vamos a ver el diagrama, aquí está. Esta, la magnitud del vector, por el coseno del ángulo y ya obtiene su componente en X inicial. Que va a ser la misma componente en X para cualquier punto, porque ya dijimos que no hay aceleración en X, permanece constante la velocidad. En X, en X. ¿Sí estamos de acuerdo? Más o menos. ¿Otra vez? Todo parte de aquí. Teniendo su tiempo total de vuelo, lo multiplican por la gravedad, lo dividen entre 2 y eso les da la componente en Y de la velocidad inicial y velocidad final, que para este caso es la misma. Esa, lo que resulte de ahí, lo dividen entre el seno del ángulo de elevación, ya sea el de 30, el de 45, el de 60, y van a obtener la magnitud de su velocidad. Eso es lo que les pide. Uno de los datos que les pide calcular es velocidad inicial. ¿Sí? Ya van a tener su velocidad inicial. Muy bien. Con la velocidad inicial pueden calcular la velocidad final del proyectil. Pues de ahí partimos. Es igual, velocidad inicial es igual a velocidad final. Ya la van a tener. Y luego ya pueden calcular la altura máxima. La altura máxima, va a ser 0. La y inicial es 0 porque estamos partiendo del origen. La componente en y de la velocidad inicial ya la calculamos, si lo recuerdan, con del tiempo, con esta. ¿Sí están viendo? Porque luego se queda congelado. ¿Sí? Sí. Con esta ya calcularon la componente en y, es lo primero que tienen que hacer. La sustituyen acá. Y luego el tiempo entre 2, quedamos que el tiempo entre 2, porque el tiempo total es lo que tarda en describir toda la parábola. Y entre 2 está justamente a la mitad de la parábola, que va a ser el punto más alto. Entonces el tiempo de vuelo entre 2 y lo elevan al cuadrado. O sea, si hubiera sido 6 y entre 2 me da 3 y al cuadrado me da 9. Sustituyen aquí eso y restan este producto. El tiempo entre 2 nuevamente al cuadrado por la gravedad y entre 2. Y eso les va a dar la Y max, la altura máxima. Que es el punto este punto más alto, aquí. Ya de ahí va a comenzar a bajar. Ok, con eso ya calculan. Ya van a tener su Y max. Luego van a tener su X max. Aquí la X max va a ser igual a la velocidad inicial, la magnitud, que ya la calculamos, por el coseno del ángulo, ya sea 30, 45, 60, y por el tiempo total de vuelo. T es tiempo total de vuelo en este caso. ¿Sí? Entonces aquí por eso, y aquí al igual que en el Excel, no sé si están viendo el Excel ahorita, ¿sí lo están viendo? ¿No? No, no se ve el Excel, estamos viendo todavía la de Word. Ay, a ver otra vez, es como que se traba esto. Ahí está, ahí ya. ¿Ya se ve el Excel? Sí. Ok.
Los datos de entrada, por eso son los amarillos. Es la velocidad inicial, el ángulo de elevación, ujú, y el incremento del tiempo. ¿Sí? Ay, pero no me acuerdo por qué iba a ver el Excel. Ya perdí el hilo en, en decirles que sí se veía. Bueno, ahorita a ver si me ¿En acuerdo. tiempo es el tiempo promedio, ¿verdad, maestra? Sí, es el tiempo promedio de los 5 tiros. Con ese vamos a calcular todo. Ujú. ¿Con Ajá, cuál, maestra? El ok. tiempo. Es que Ajá, vas a sacar 5 tiros, de esos ajá, 5 sacas promedio. ajá, exacto. Y con ese calculas. Ese tiempo promedio es tu tiempo de vuelo. Ujú. Entre más lecturas tengamos, más preciso va a ser ese tiempo. Por eso yo nada más les pedí 5. Con eso basta. Miren, también las condiciones en las que estamos haciendo no son muy exactas, muy precisas. Entonces, con esa precisión nos basta por el momento para hacer todo el procedimiento, desde la parte experimental, los cálculos y la comprobación. Con eso, para hacer el procedimiento completo. Ujú. Ya teniendo instrumentos pues, más precisos, podríamos replicar esto y ya aumentaría ahí nuestra precisión. Es todo. Ujú. Ok, entonces es eso. Van a calcular primero la velocidad inicial. ¿Cómo calculamos la velocidad inicial? Con la componente en y. Ajá. Todo esto parte, no se les olvide, de que velocidad inicial es igual a velocidad final para estas condiciones. ¿Sí? De ahí estamos partiendo todo. Ya si mueven esa condición, si ya están a diferentes alturas, ahí ya no son válidas todas estas relaciones que hicimos. Ujú. Bueno, ya, calculan la velocidad inicial, la velocidad final, que va a ser igual a la velocidad inicial, la altura máxima y la X máxima. ¿Qué tanto se aleja en X? Esta es la X máxima. Ujú, esta. Y esta es la Y máxima. Ujú. Eso es lo que van a calcular. Y ya lo ponen aquí en su tablita. Para cada caso. Para el de 30, para el de 45 y para el de 60. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí de esto? No, no, No. yo que yo sepa, no. Ok, Ah, sí, entonces. una duda, eso sí, estas tablas las vamos a poner en las hojas y lo único que vamos a trabajar en la computadora es el llenado del formato de la práctica y el Excel, ¿no? Sí, sí, del Excel van a llenar con sus datos, sus 3 datos de Las entrada, tablas, estos los amarillos, ya solita les hace el cálculo, nada más hay que cuidar, les digo que, ya me acordé. A ver, dejo de compartir acá y agrego aquí. Ahí está. Aquí hay que cuidar que sí se realice el procedimiento completo, o sea, que sí se llegue al 0 nuevamente. Ajá. Aquí en Y. Les encargo su micrófono, porfa. Fernando Benavides, su micrófono, por favor. Gracias. Hay que cuidar que aquí sí se llegue al 0, o sea, para tener la parábola completa. Ajá. Porque si cambian el intervalo, insisto, si le ponen ahora .02, hay que ver en dónde llega al 0. ¿En dónde está llegando al 0? Está llegando por aquí. La Y. Ujú. Aquí se terminaría su tabla. ¿Sí? Esta sería su tabla, más cortita. ¿Sí? Por eso hay que cuidar el intervalo. O sea, fíjense que si esté haciendo la curva completa. Que la Y llegue al 0. Ujú. Ok, aquí le voy a cambiar al .01 que tenía. entonces le vamos a tener que enviar 3 Excel, maestra, porque son tres de estos ángulos diferentes, ¿no? Ajá, sí, pero no va a ser el Excel lo que van a enviar. Van a recuperar las imágenes, nada Una más. captura. Ajá, una captura de pantalla. ¿Sí saben cómo capturar la pantalla? Con el botoncito Ah, ese. ok, está bien. Ajá. Sí, Sí, no, el Excel no, porque si lo copian así como tabla, se les va a desconfigurar todo en el Word. Bueno, aquí están viendo nuevamente el Word. ok, está bien. Sí. ¿Están viendo el Word? Sí. O sea, maestra, que Ajá, vamos a usar el Excel que nos mandó, nada más para corroborar, bueno, para pasar los datos que ya tenemos y ya nada más le sacamos screen. Sí, sí. exacto.
Con esos datos de ingreso, van a su tablita, recuperan lo que necesitan recuperar, que es velocidad final, que debe ser igual a la velocidad inicial, eso es fácil de identificar. El tiempo máximo en el que hizo todo el recorrido. La X max, la distancia horizontal que recorrió, y la altura máxima. Ajá. Eso es lo que van a recuperar. Señálenlo ahí en su tablita, pónganlo en amarillo o no sé, con algún color que indique que esos son los datos que están recuperando. Y sí, va a ser una captura, una imagen de los datos. Aquí dice, recupere esta tabla y agrégala en su reporte en forma de imagen para que no se desconfigure. Y también van a recuperar las otras dos tablas, la velocidad, que es esta línea, es lineal. ¿Esas imágenes se ponen automático cuando pongamos los datos también? Sí, se modifican en automático. Están relacionadas con la tabla. Y la de la posición XY, estas también las van a recuperar. Porque aquí se ve el avance en X, fíjense, esta sería la X max y esta sería la Y max. Para esto me sirve esta gráfica. Y esta me sirve pues para ver el cambio de velocidad, que velocidad inicial sea igual a velocidad final, nada más con el signo cambiado, y que en algún punto tuvo que pasar por el 0, es decir, alcanzó su punto máximo y de ahí empezó a bajar. Esas las van a recuperar igual como imagen y las pegan ahí en su reporte. Y ya, las preguntas de conclusión pues son estas. ¿Cuál fue el tiempo promedio de lanzamiento de cada rampa? Eso ya lo calcularon. ¿Cuál fue el tiempo que tarda en caer según los cálculos de la hoja de Excel? El tiempo que registró y del cual obtuvo. Y luego van a comparar los tiempos para ver si son iguales. Y si no fue el mismo, ¿a qué cree que se deba? Porque finalmente lo de Excel es para corroborar lo que hicieron experimentalmente. Pero si hay diferencias, pues sí hay que tratar de inferir o de reflexionar a qué se debieron. Tal vez no cronometramos bien, tal vez no sé. Ahí pongan sus conclusiones. Y ya sería todo. Entonces no hay que hacer mucho. Donde hay que hacer más, tal vez es en la parte experimental de conseguir los materiales y eso. Pero ya después es hacer los tiros, ya teniendo la rampa y el lanzaproyectiles, hacer 5 tiros, obtener promedio, ir a las ecuaciones a sustituir. Y ya. Bueno, estas no se las puse, pero se las voy a poner en... Ay. Para que quede marcado. Esta la necesitamos. Ahí. ¿Alguna duda de lo que van a hacer? No. Profa, Sí, dígame. Todo bien hasta ahorita. Dígame. ¿Quién me habla? ¿Nadie habla? Ok, parece que alguien me habló, pero luego ya no me habló. Bueno, si no hay dudas, pues eso sería lo que hay que hacer. Es mucho, les digo, está muy extenso porque, o sea, va desde qué ecuaciones se usaron y luego ya se llega a la ecuación que realmente van a emplear. Por eso se ve mucho, pero no es tanto. Es más la parte teórica. en la tabla de Excel, Ajá. La tabla de Excel. lo del tiempo, eso no lo entendí porque se me cortaba el video. ¿Aquí está viendo la tabla de Excel? Sí. Ok, en la tabla de Excel lo que pueden variar, si quieren, y también para que se ajuste a sus necesidades, es el incremento del tiempo. Cada cuántos segundos va aumentando el tiempo en cada lectura. Yo aquí le puse 0.01 segundos. Por eso va de 0.01, 0.02, 0.03, 0.04. Es libre entonces eso. Sí, es libre. Yo lo haría más finito, o sea, lo más fino posible dentro de, o sea, tampoco caer en el exceso, ¿no? De 0.0001, no, tampoco hay que ser tan exagerados, o sea, para lo que necesitamos, nos sirve. Pero sí, es al gusto. Este 0.01 me sirve, pero lo puedo variar, ¿no? Igual si quiero el doble, 0.02. Nada más hay que tener cuidado, aquí les decía, porque ¿dónde se termina realmente su tabla?
Ajá. La tabla que yo tenía era para estas condiciones de velocidad inicial y 30 grados, por eso se terminaba hasta acá. Pero si ya están variando las condiciones, por ejemplo, este punto 0.2 y no sé, meto otra velocidad, 8.2 y otro ángulo, 45. Entonces hay que fijarnos en la tabla dónde realmente se termina. ¿Cómo sé dónde se va a terminar? Pues donde mi y sea 0. Ajá. Parte del origen, llega al origen. Aquí no alcanza a terminarse, ¿sí se fijan? Queda en punto 63.5 mi y. Entonces ahí necesitaría agarrar estas, así las señalo y jalo. Cuando aparece este cursor así en forma de cruz delgadita, porque aparece una cruz gordita, esa no. La cruz delgadita en negro, esa la jalan. Y fíjense, cuando la jalan, también aquí en la parte de la gravedad que permanezca constante, porque aquí fue aumentando y eso no es correcto. Aquí 9.81 y todo, 9.81. ¿Sí se fijaron? Jalé los datos y al jalarlo la gravedad aumentó, lo cual no es correcto, debe de permanecer siempre constante. Entonces ya nada más cuidar ese aspecto y que aquí esta y llegue al 0, casi llega al 0. Esto ya podría decirse que aquí termina mi tabla. Ajá, nada más hay que cuidar eso. Aquí termina mi tabla, porque ya después dice que se entierra en el piso, que ya es negativo. Maestra, entonces en caso de que no llegue a 0, ¿seguimos bajando la tabla hasta que llegue a 0? Ajá, pero cuidando que la gravedad esta no les aumente. Sí, Ok. porque eso puede pasar, miren, otra vez. Como aquí todavía no llega al 0, este valor de la y, de la posición en y, de la altura, entonces yo lo jalo. El incremento sigue dándose de 0.02, pero la gravedad se modificó. Ajá, entonces nada más hay que cuidar eso, de que la gravedad siga siendo 9.81, que no aumente. Y ahora sí me fijo que mi y sea 0. Aquí ya llegó prácticamente el 0. Ahí dejaré a mi tabla. Y ya teniendo mi tabla completa, me voy a recuperar mi altura máxima. Ay, bueno, voy a borrar todo esto amarillo para no confundirnos. Voy a quitar el amarillo. Mi altura máxima, ¿cuál sería? O sea, la de esta, la y. La de la velocidad en y, 0. Entonces me voy aquí. ¿Por dónde pasa la velocidad en y 0? Aquí, en el cambio de signo. Esta sería mi velocidad en y 0 y esta sería mi altura máxima. Van de la mano siempre, una con otra. Ya recuperaría mi y max. Mi x max, distancia horizontal, evidentemente se va a dar con el tiempo máximo. Entonces en el último renglón de mi tabla me fijo en el tiempo máximo y recupero mi x max, que sería la de esta columna. Habrá recorrido aquí una distancia de 6.8 metros bajo esas condiciones. Esta sería mi x max. Ya tengo y max, x max, ¿qué me faltaría? Velocidad final. Velocidad final debe ser muy cercana a la velocidad inicial, aquí por la cuestión del intervalo. Va a variar un poquito, es 8 y la velocidad inicial 8.2, 8.19, son aproximadamente iguales. Esa es velocidad final. ¿Qué otra cosa me pedía? Creo que nada más, ¿verdad? Altura máxima, distancia máxima, velocidad final y tiempo. Es todo lo que hay que recuperar. Sí, es todo. Y si no lo recuerdan así tal cual, acá en el de Word viene. Aquí en el de Word viene la tablita, cómo identificar. ¿Sí lo están viendo? Sí. Ajá, ahí viene cómo identificar. X max, Y max, velocidad final y tiempo máximo. Maestro, entonces independientemente de que nosotros saquemos, por así decirla, con la ecuación, también necesitamos encontrarlo en el Excel. Sí, es para corroborar nada más, para comprobar. Ok. Sí, lo que se esperaría es que los resultados fueran iguales o muy parecidos. Sí, eso es para comprobar. Esta es la parte de precisamente comprobación con gráficas de resultados. Pues en este caso, si no son iguales, con que se acerquen. Sí, sí. Igual, yo espero que sí sean iguales, salvo que hayan cometido algún error ahí en introducir algunos datos, pero se esperaría que sí fueran iguales.
Sí, para que ya estas gráficas que obtengan sean las gráficas también las experimentales. ¿Sí? Bueno, no las experimentales, pero sí las que sean iguales a las experimentales, a eso me refiero. Y si hay alguna discrepancia, pues sí habrá que buscar a qué se debe o pensar por qué se pudo dar esa diferencia. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran No, comentar? ¿Cómo ven la práctica? ¿Está alcanzable? Está laborioso nada más. Está laboriosa, ajá. Está fácil, pero está laboriosa. Si no vamos a tardar algo en Ah, hacer. ok. Bueno, pues mientras sea eso de manualidades, no hay tanto problema, yo creo, pues. Pero sí, ahí me tardé un ratillo en cortar el unicel y eso. Arco de juguete, ¿o en qué tienda? En las jugueterías, yo vi una juguetería así como de juguetes, pues, como chinos, en se el podrían. tianguis. En el tianguis, ajá, en el tianguis, sí. O donde Eh, venden cosas chinas. Todas chafillas piratas. Ajá, como Fayuca, así, ahí ven. Maestra, a mí una vez nos tocó realizar una práctica, pero con un lanzapapas. Es que sí, o sea, aquí la cosa es que se pueden usar catapultas, que ustedes hagan una catapulta con madera y ya con una liga mucho más gruesa, o sea, como una especie de resoltera. Maestra, es que Vale. yo tengo una pistolita esa de las muñecas de bailarina que las disparas y sale Ajá. volando y hace un arco. No es Pues igual me ese. sirve. Sí, nada Pues más sí. alíñelo con la rampa para que tenga ese ángulo de inclinación de Yo salida. tengo un rifle Nerf. ¿Basta? Pero ahora sí que no sé el disparo hasta dónde va a llegar, ¿no? Ahí con el vecino. Pues sí. Ajá. Sí, Que le hagan campo abierto, yo creo que sí alcanza. eh, para que alcance a ver dónde cayó y cuánto tardó. Sí, ahí sí pónganse creativos con lo que tengan ahí en su casa. Les digo, hasta pueden hacer como una especie precisamente, como de resortera con ligas y palitos. Vienen ahí en YouTube muchos manuales, así como con lapiceras o lápices, material de oficina, y lo pueden hacer. Sí, sí, ahí nada más es ponerse creativos, ahora sí. Y ya. Hasta también la engrapadora. Sirve. Ándele, lanza. Ajá. Las grapas. Nada más alíñela con la rampa. Y no le vaya a sacar el ojo a nadie, pues, que está ahí peligroso. Y que vea cuando cae la grapa, ¿va? Porque como es muy chiquitita. Sí, cualquier cosa que les asegure el mismo lanzamiento, la misma condición de lanzamiento, le sirve. Ok, pues ahí está. Ya lo leen ahí con calma, con paciencia, hacen su práctica igual. Nuevamente, repito, para los que todavía a lo mejor no les queda muy claro esta parte, nada más hay un formato de reporte y es el que les compartió la maestra Blanca, yo creo que sí se los compartió, y es este de llenar las partes estas. Miren, aquí lo vamos a ver. Ah, no es cierto, no se los compartí aquí. Pero es el que les he llenado, las que vienen al inicio unas líneas rojas con instrucciones, es ese. Nada más hay que quitar esas instrucciones. O sea, una vez que llenen ya el reporte, quiten esas instrucciones. Las letras rojas, quítenlas, no se necesitan. Y ese es el que hay que llenar. Les compartí en esta ocasión también el documento en Word, el punto docx, por si quieren extraer de ahí las tablas, a lo mejor es más fácil. Otra vez me ganó, se me olvidó y se cerró. Bueno, pero ya casi es hora, entonces ya estamos cerrando prácticamente. Les decía, de las tablas. Les voy a compartir la guía de la práctica que yo les elaboro. Está en Word, por si les sirve de ahí extraer las tablas y ya llenarlo con sus imágenes y con sus datos. Está bien, ¿eh? Por mí no hay problema. Por si tienen de repente ahí, no sé, algunas cuestiones con las tablas que no se les acomoden. Ahí les voy a compartir eso.
Y también les voy a compartir, voy a subir ahorita este video de la sesión, que ya se ha hecho de bastantes partes. Les voy a subir el video por si necesitan reproducirlo, pues ahí va a estar el link. Y ya. Voy a crear el tablón ahorita entonces, ¿El qué? para entregar la tarea. Ah, sí, ahorita, déjenme, los lanzo de una vez. Lo tenía a las 11:30, pero de una vez. Para que tenga también de una vez ahí junto con el formato Excel y el del Word con las instrucciones. Ujú. Sí, les compartí 4 cosas. El Excel, la práctica en PDF, la guía de la práctica en Word, por si quieren extraer tablas de ahí, tómenlas. Y la rúbrica de la práctica. Aquí lo que me haría falta son 2 cosas. Una es el link del video de esta sesión, que todavía no lo subo. Entonces voy a subir el video y les comparto el link aquí. Y me faltaría el formato del reporte, que es el mismo que las veces pasadas. Entonces, nada más esas 2 cosas me faltan. Hay que llenar las figuras que se mencionan acá, o sea, nada más es sustituir las imágenes por sus imágenes que realmente utilizaron. Y ya, es todo. Sería todo. ¿Alguna duda de lo que van a hacer? ¿Ya les aparece? ¿Ya les aparece la práctica? ¿Sí les aparece o no? Ahí en el Classroom. Ya. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces ahí está. Ya vieron que no es tanto, más bien es laboriosillo, pero en una tarde que se pongan, lo hacen. Ok, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran? ¿No quede muy claro? No. Todo bien, maestro. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues entonces hasta aquí le vamos a dejar. Que tengan un buen día y nos vemos el próximo jueves. Ahorita les subo el video. Ok, maestra. Muchas Ok, gracias, maestra. maestra. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Bye, bye.